días, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, oyentes y amigos, que Dios les bendiga a cada uno. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da en este nuevo día, en el cual reposamos de nuestros quehaceres y de todas las cosas que nos atrasan para la adoración a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios porque nos dio este día. Y gracias a nuestro Dios por el privilegio que me da de estudiar su palabra y dirigirme a la radio audiencia por medio de este canal. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad. Les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy estaremos estudiando un tema muy hermoso, como nos dice el eslogan, preparando mi corazón para la cena del Señor. Su tema, más que un carpintero. Ya estamos en la segunda semana, hoy sábado 18 de marzo del 2023. Y el tema que nos toca en consideración en este día, Cristo es superior a los profetas. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas allá en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias bendito Dios porque nos diste un día más, un día de reposo en el cual reposamos, Señor. Gracias Padre para que te adoremos y te glorifiquemos tu santo nombre. Bendito Dios, en estos momentos que me dirijo a usted, le pido el perdón por nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. Padre eterno, te pido la dirección de este hermoso tema desde un principio hasta un final, y que se hable solamente lo que tú pongas en mis labios, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Bendícenos y ayúdanos a seguir adelante, Padre amado. Bendice a cada uno de los oyentes que están atentos a escuchar los temas a diario que se elaboran en este grupo, Señor. Bendice a cada uno de los administradores y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. En el nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer el texto base que está en Hebreos capítulo 1, verso 4 al 14, que nos dice así: ha hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adorarle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La carta fue escrita a los hebreos. A ellos se les hizo más difícil creer en Jesús como Salvador. El escritor les está presentando al Hijo de Dios humanizado, inferior a los ángeles, estando en carne, pero capaz de darle salvación a través de su muerte, pues Él le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre. Y a Él están sujetos todos, pues es el Creador, el heredero de Dios, el Rey de Reyes, quien
por ser obediente hasta la muerte, Dios le corona de gloria, haciéndolo rey sobre toda la tierra en el milenio. Básicamente, el anhelo del escritor es presentarle a los hebreos al Hijo de Dios, al Jesús que se humanizó para dar salvación al hombre, y es superior a los ángeles. Pues Dios, habiendo hablado en muchas maneras, muchas veces, a los padres y a los profetas, y ahora en estos postreros días nos habla de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, pues su Hijo es mayor que los ángeles. Verso 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí hijo? Y en el verso 6 nos dice: y cuanto introduce al primogénito en el mundo, dice: adorarle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra? Al mismo Jesús, su primogénito. A él está diciendo: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Salmo 110, verso 1 nos dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Le está diciendo a su Hijo, hasta que ponga sus enemigos bajo sus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La autoridad del Mesías no se limitaría a Israel, se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra, dándole el dominio sobre todos sus enemigos. El desarrollo del tema nos dice: el estatus superior de Jesús es demostrado por la superioridad de su nombre, el cual no es solamente un título, sino una descripción de su naturaleza y carácter. Hay muchas razones por las cuales es importante entender la excelencia superior de Jesús, haciéndolo superior a cada ser angelical, porque a menudo entendemos mejor las cosas cuando se ponen en contraste con otras. Aunque el antiguo pacto vino a Moisés por mano de los ángeles, un mejor pacto llegó a través de un ser superior. Jesús pudo haber sido fácil para los judíos del primer siglo desechar el evangelio, pensando que llegó por manos de simples hombres, los apóstoles, pero en verdad la llegada del evangelio vino a través de Jesús, quien es superior a los ángeles. Había una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles que se estaban desarrollando en la iglesia primitiva. El propósito principal del escritor de Hebreos es demostrar que Jesús no es un ángel, más bien Jesús es eterno, inmutable y supremo en su autoridad. En otras palabras, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es en realidad Dios mismo. Muchos judíos tenían un respeto supersticioso por los ángeles, como nos dice en el sumario, en el desarrollo del tema. Dice que ellos tenían la tendencia peligrosa a adorar a los ángeles que se estaban desarrollando en la iglesia primitiva, pero era porque habían recibido la ley y otras noticias de la voluntad divina. Por su ministerio se veían en ellos como mediadores entre Dios y los hombres. Pero su palabra nos dice: Cristo es el creador de todas las cosas, no como ángel, sino como el resucitado y exaltado. Cristo en la naturaleza humana, a quien los ángeles
y autoridades y poderes se sometan a él. Por eso el Padre le dice que someterá a todos sus enemigos bajo sus pies. Los ángeles son ministros o siervos de Dios para hacer su voluntad. Y nos dice la cantidad de cosas más grandes de Cristo por el Padre. Y es glorificado como Dios, porque si no hubiera sido Dios, nunca había hecho el trabajo del mediador. Y nunca se había puesto la corona del mediador. Esta declara como Cristo está calificando para el cargo de mediador. Y como había sido confirmado, en él tiene el nombre de su Mesías, ungido con el Espíritu Santo de Dios. Pero él está por encima de todos los profetas y también de los sacerdotes y reyes que nunca fueron empleados en el servicio de Dios. Otro pasaje que nos dice Salmo 102, verso 25-27, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todo ello como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Verso 27, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán aquí. Se declara el poder omnipotente del Señor Jesucristo. Por tanto, en la creación del mundo y en su modificación, Cristo va a doblar este mundo como una prenda, cuando sus ropas de estado se doblan y guardados. Por lo que nuestro Señor, después que haya puesto a un lado la tierra y los cielos como una vestidura, será siendo el mismo. No nos dejemos entonces en el corazón en lo que es ahora el pecado. El pecado ha hecho un gran cambio en el mundo, pero para peor. Y nuestro Señor hará un gran cambio en él para el mejor. Dejemos que los pensamientos de esta nos hacen atentos, diligentes, deseosos de este mundo mejor. El Salvador ha hecho mucho para aclarar a todos sus amigos, sin embargo, Él tiene enemigos. Pero ellos serán estrado de sus pies, por humilde sumisión o por la destrucción total. Cristo irá conquistando, y para conquistar a los ángeles más excelsos son sino espíritus y administradores, son servidores de nuestro Señor Jesucristo, para ejecutar sus órdenes. Los santos en la actualidad son herederos de la promesa. A través de las Escrituras nos enseña que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es el gran sumo sacerdote. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. La obra de Jesús es aplicada en el creyente. Jesús, Salvador y sumo sacerdote. Jesús es el fin de la revelación, porque los profetas hablaron de él. Lucas 24:27 y Juan 1:45 y capítulo 5:46. Jesús completa la revelación sagrada, pues Él es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Y solo Él puede mostrarnos quién es Dios. Este Jesús es el que está autorizado para completar y perfeccionar la revelación divina, porque Él mismo es heredero de todas las cosas hechas por Dios, ya que a través de Él Dios hizo el universo. Juan capítulo 1, verso 3. En los versos 3 y 4 de este mismo capítulo, Jesús es presentado por el autor de Hebreos como el
resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia divina, el sustentador de todas las cosas, a través de la palabra de su poder, el que purifica a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, el que está sentado a la diestra. El que está sentado a la diestra de la majestad divina, el que es superior a los ángeles, porque tiene un nombre mejor que el de ellos. Desde el verso 5 hasta el verso 14, el predicador muestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Verso 5. El Padre solo reconoce a Jesús como hijo engendrado. Verso 6. El Padre ordena a todos los que le adoren, a todos que le adoren. El verso 7 dice, a los ángeles solo se le dice que son espíritus y llama de fuego. Verso 8 y 9, el Padre habla del Hijo como Dios mismo, sentado en un trono eterno, y su gobierno cetro de justicia. Se caracteriza por la equidad, el amor a la justicia y el odio a la maldad. El resultado es que este Jesús fue ungido con óleo de alegría por encima de sus compañeros. Verso 10. Jesús es llamado Señor y Él participó en la creación de la tierra y los cielos. Ellos vinieron a ser como resultado de la obra de sus manos. Verso 11 y 12. Jesús inmutable permanece para siempre, en oposición a la creación que perecerá, se envejecerán, la cual será envuelta y mudada, pero los años de Jesús no tienen fin. Verso 13. Ningún ángel ha recibido promesas tan grandes como las que el Padre dio a Jesús, pues le dijo que se sentará a su diestra hasta que ponga o coloque a sus enemigos por estrado de sus pies. El verso 14 nos dice, de los ángeles son inferiores a Jesús porque ellos tienen como función no reinar sobre un trono, sino servir o ministrar a los herederos de la salvación. Veremos cuáles son las otras maneras por las cuales Dios habló a los padres. Fueron de estas maneras infalibles, seguras. Mis amados hermanos, el autor nos dice en un lenguaje muy hermoso que Dios es el autor, el originador de la revelación. Esta revelación fue dada antiguamente a través de diferentes modos. Miremos qué hermoso. Adán escuchaba la voz de Dios al fresco del día. Lo podemos confirmar en Génesis 3, verso 8. Noé escuchó la voz de Dios. Génesis 6, 13. Abraham recibió visiones y visitas del Señor. Jacob recibió sueños, lo mismo José. Dios habló cara a cara con Moisés. Lo podemos confirmar en Éxodo 33, verso 11. Los profetas, después de Moisés y hasta Malaquías, escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Escribieron cánticos o salmos, oraciones, historias, proverbios y profecías. Ellos investigaron con diligencia lo que el Espíritu Santo les revelara.
Primera de Pedro 1:10, verso 12. Y en el verso 12 de este capítulo de Pedro nos dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Así que esta revelación dado de muchas maneras a los antiguos. Fue segura e infalible, pues era resultado del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hebreos, Dios nos habla hoy por medio de Jesucristo. Entonces, ya no hay palabras proféticas. ¿En qué sentido es Jesús heredero? ¿Qué significa la expresión por quien asimismo hizo el universo? El autor de Hebreos presenta la continuidad y unidad de la revelación divina a través de toda la Escritura. Pero a pesar de esta continuidad, hay un contraste, puesto que en el pasado el Señor hablaba a través de los profetas y ahora nos habla por su Hijo. La redacción de estos pasajes nos da a entender que en Jesús llegó la revelación final y completa. Había llegado a su punto final, porque el objetivo final de toda la profecía en el Antiguo Testamento era Cristo. Podemos revisar estos textos de Lucas 24:25 y 27:44, y Juan capítulo 1:45 y Juan 5:39, Mateo 5:17. Todos los profetas hablaron de Cristo. Al inicio, esta revelación era como un capullo, pero a la medida que avanzaba, Dios daba más revelación y la flor empezó a mostrarse poco a poco hasta que, cumplido el tiempo, vino Cristo y la flor se abrió completamente. Es la misma flor, una sola revelación. Su punto culmen en Cristo. Esto significa que el misterio profético como fuente de revelación en su plenitud en Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento hablaron de Cristo. La profecía cumplida, inspirados por el Espíritu Santo, le dieron el seguimiento, interpretaron y expusieron para mostrar que el objetivo final había llegado. Los apóstoles del Nuevo Testamento también fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, de manera que todos los que escribieron fue sin error. Mateo 10:19, 20 y Juan 16:12, 15. Ya no era igual como el caso de los profetas del Antiguo, que iban dando avance de lo que el Espíritu revelaba de Cristo. Ellos ahora se enfocan en Cristo encarnado, el cumplimiento y el punto final de la profecía. En cierto sentido, los hombres sabios del Nuevo Testamento no tienen profecía nueva o progresiva, solo se limitan a declarar la completa comprensión de lo revelado del Antiguo Testamento, ahora entendido por la presencia de la palabra encarnada, es decir, de Jesús. Podemos verificar en las Escrituras, Hechos 1:8, la promesa de Jesús para sus discípulos. También les promete que enviará al Espíritu Santo, el cual les dará poder para ser testigos en todo el mundo, en todos los confines, y me seréis testigos en todo lugar.
seremos testigos en todo lugar de nuestro Señor Jesucristo. El contenido de su predicación será solamente Cristo. ¿En qué sentido Jesús ha sido superior a los ángeles? ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Jesús es superior a los ángeles por el nombre de Hijo que Dios le ha dado. Es el Hijo eterno, Él eternamente engendrado por Dios. Y aunque los ángeles se les llama hijos, lo confirma Job 1:6 y capítulo 38, verso 7. El título Hijo de Dios por excelencia es solo para Jesús, dotado de poder superior y autoridad. Los ángeles superiores a los hombres y están más cerca de Dios que el resto de las criaturas, los cuales son llamados en la Biblia como mensajeros, Salmo 104, verso 4, o espíritus ministradores, Hebreos 1:14. Los ángeles no son herederos, sino servidores de los que serán herederos de la salvación. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:9-11. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos, es decir, iba como un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a que pasara a dar la enseñanza de la palabra. Y como en ocasiones anteriores, los asistentes quedaron asombrados sin poder negar la sabiduría de su enseñanza y el poder de sus milagros. Pero curiosamente, lejos de producir en ellos la fe, el evangelista nos dice que se escandalizaban de él. Con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe, pero sus oportunidades se están acabando, ya que esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Había comenzado en ellas la proclamación del Evangelio, Marcos 1:21, y fue allí en donde los fariseos le habían rechazado, Marcos 3:6. Ahora en Nazaret fueron sus paisanos quienes iban a generalizar este rechazo. Y muchos lo rechazaban, y aunque veían la grandeza, la grande sabiduría, no creían en él. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio terrenal, siempre reconoció que su fortaleza derivaba de su dependencia del Padre. Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan capítulo 5:30. Jesús era rechazado para muchos, era el tema de discusión, para otros escándalo. Ahora miremos que la naturaleza de Jesús ha sido un tema de mucha discusión desde que él vivió en la tierra durante el primer siglo de nuestra era. La mayoría lo veían solo como un hombre. Juan capítulo 10, verso 33. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Otros veían en él uno de los profetas. Mateo 16, 13 al 18. Jesús les dice: y ustedes los hombres, ¿qué es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron:
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas, y solo unos pocos le recibieron como lo que era el Hijo de Dios. En nuestro tiempo, el problema sigue siendo el mismo. Por ejemplo, el ateo dice que nunca ha existido nadie como Jesús porque la Biblia es ficción y no narración histórica. Hoy se oye hablar de Jesús como un revolucionario en la historia del pueblo judío y no como el verdadero Mesías. En algunos grupos religiosos se les ve como un profeta, como es el caso de los Testigos de Jehová. Uno de los representantes en México, de nombre Humberto Heredia, en una entrevista dijo que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero reconoció que era el Mesías, y en él se cumplieron todos los requisitos de un profeta. O sea que ellos siguen creyendo que él es un profeta, y se les considera el mayor de los profetas. Para muchos fue un hombre común, para otros un ángel o un profeta. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice de Jesús es algo muy diferente, mis amados hermanos, ya que lo presenta como superior a todas las criaturas. Y eso es lo que queremos resaltar aquí en este análisis, tanto en el libro de los Hebreos y el Evangelio de Juan. Jesús es superior a los ángeles, Hebreos 1, 4 y 5. En el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Podemos comprobar que Jesús es superior a los ángeles, porque heredó mejor nombre que ellos por la adoración que puede recibir, Hebreos 1, 6, 9, y por la razón, él es el creador de todas las cosas, Hebreos 1, 10, 14, superior a Moisés, Hebreos 3, 4, 6. Hoy conocemos de la grandeza de Moisés y su obra. Sabemos cómo habló con Dios y cómo sirvió de mediador y representante de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y de cómo por su fe fue llamado amigo de Dios. Pero aún así, Jesús es superior a él. Verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo toda la casa es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza, superior a Aarón. Y esto no fue hecho sin juramento, verso 21, porque estamos en Hechos capítulo 3, 20 y verso 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían seguir
no podían continuar. Al morir, hasta allí llegaba su ministerio. Como la palabra lo dice, hasta que la muerte nos separa. Pero Cristo siguió, porque Él murió, resucitó, se levantó de los muertos. Y Él permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 7:20 al 28. Aarón es uno de los hombres más sobresalientes en la época en que vivió por su servicio como sacerdote bajo la ley antigua, una distinción que Dios le dio al escoger para este servicio. Pero el sacerdocio de Aarón era defectuoso, era débil y estaba limitado, ya que por la muerte no podía continuar. O sea que al morir ahí quedaba su ministerio. Ya no podían seguir, como Cristo, que Él murió y resucitó y se levantó de los muertos. Entonces el sacerdocio de Aarón no podía continuar. En cambio, el sacerdocio de Jesús es superior debido a que contiene un mejor pacto, una mejor esperanza, mejores promesas, mejor sacrificio. Superior a Josué, Hebreos 4:8 y 10. Josué aparece como uno de los principales líderes en la historia del pueblo de Dios. En el tiempo antiguo fue el sucesor de Moisés. Fue quien llevó al pueblo al reposo en la tierra prometida después de andar 40 años por el desierto. Pero la obra de Cristo se vuelve superior cuando es por medio del que podemos alcanzar o entrar en el verdadero reposo. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:8 y 9. Reposo en el cual entramos cuando creemos en el Hijo de Dios, y en el cual Josué nada puede hacer. Por último, veamos el Evangelio de Juan, que fue escrito con el propósito de dar a conocer la naturaleza de Jesucristo. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Aquí se nos dan a conocer muchas características de su naturaleza que promuevan su superioridad o que aprueban su superioridad. Por ejemplo, Él no tenía necesidad de preguntar cuáles eran los pensamientos de una persona o de cómo era su vida, ya que Él tenía la capacidad para saber qué era
lo que sabía en el corazón del hombre. Juan capítulo 23 y 25. 2. Tenía poder para dar vida. Juan 5, 21 y 25. 3. Tenía poder para cambiar al hombre. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. 4. Tenía poder para predecir el futuro. Juan 13, 19. Era infalible, pues no cometería ningún error. Juan 8, 46. 5. Además tenía poder para perdonar el pecado, derecho a recibir adoración y muchas cosas más que demuestran su superioridad. Toda criatura, ya que ningún hombre posee estas características, esto se debía, según Juan, a que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la majestad y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por tu grande regalo que nos ha dado a todos los que hemos creído en usted. Que cuánto sabemos que nos habló a través de su palabra, pudimos comprender sus propósitos, entender, gracias mi Señor, que pudimos saber y reconocer quién era el Mesías, el Emmanuel, el prometido, el carpintero, quien nadie pensó que era su enviado, su Hijo amado, en el cual usted se complació. El Señor Jesús fue más grande entre los hombres, más que sus ángeles y profetas, en el cual usted puso a sus pies todo poderío y grandes cosas, y pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, porque tú dices, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo te seré a él por padre. Y gracias, mi Señor, por ser parte de este pueblo en el cual tu Hijo sacó de la esclavitud. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no nos dejes de su mano, y que estemos preparados para este gran memorial que ya se aproxima. Que nuestros ropajes estén siempre limpios, que sea usted guardándonos, Padre. Quita toda maldad, Señor, límpianos, purifícanos, Señor, para que estemos aptos, Padre, para este gran día. Gracias, Padre amado. Gracias por darnos este día de reposo, Señor. Gracias por darnos el pan de cada día, por la salud y por todas las cosas que nos das, Padre. Gracias, bendito Dios. También te pido por todos los hermanos de este grupo edificados en la palabra. Bendice, Padre Santo, a los expositores, a los que administran, Señor, a todos ellos, Padre, a los que oran en las tardes al final del día, Señor. Bendícele grandemente, Padre. Pasa tu mano de poder si alguno está enfermo, Señor, y ayúdalos a seguir adelante. Favores que te agradezco, Padre amado, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, y que Dios bendiga en este hermoso día.